había una dictadura. Por lo tanto, yo ya estaba acostumbrado que te guste o no te guste, hasta tal hora uno puede jugar en la calle, hasta tal hora, te guste o no te guste, uno no puede hacer grafitis en las paredes, uno tiene que aguantarse las cosas porque así son. Pero son injustas, eso no importa, así son. A la palabra sacrificio, mi vieja le sumó otra palabra: decisión y voluntad. Y ahí dije, mi vieja acaba de cerrar la fórmula. Por un lado, nada se consigue sin sacrificio, ¿ok? Y por otro lado, el que quiere, puede. Vos estudiaste, vos te formaste, vos entendés las cosas, entonces no le pongas límites a tus objetivos. Más adelante yo entendería las postergaciones que existían. Pero si hoy Paraguay puede comenzar a pagar todo eso es porque hubo un extraordinario crecimiento económico basado en gran medida en el mercado libre, ¿no? Y en la libertad de capitales, porque Argentina se terminó cayendo abajo porque se tornó impagable. O sea, nunca nada es gratis. O sea, toda esa salud, toda esa educación que eran utilizados, digamos, como un capital de imagen de la Argentina, también en el resto de América Latina, derivó en una licuación de la cultura del trabajo y en gente que se acostumbró a que el Estado ya le dé más, incluso le dé todo. Me refiero a caso de estudio porque se puede hablar de un país disciplinado en la ortodoxia económica, con políticas de Estado que han sabido mantenerse en el tiempo. Hoy se puede decir que la democracia es una institución en el Paraguay. Y se puede decir que la estabilidad económica es una institución en el Paraguay. Esto me lo contó el propio Dionisio Borda. Dionisio Borda le dice al presidente Lugo: señor presidente, eso no corresponde. Maduro quiso ensayar lo que iba a ser su dictadura en Paraguay, porque él era canciller de Chávez y vino y le quería dar órdenes a los generales paraguayos. Entró al Palacio de López, al principal ámbito de poder de Paraguay, a darle orden a los militares que le dijeron de ninguna manera. ¿Tendrá que ver que tantas personas en Paraguay vieron cómo sus padres pasaron situaciones de privación que pueden empatizar más con el que tiene problemas? Sí, claro que tiene que ver con eso. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Milagro Paraguayo, el ciclo donde conectamos a los grandes referentes profesionales y empresariales del Paraguay, bastión de libertades, con aquellos inversores, pequeños, medianos o grandes, que con ansias de recuperar su libertad miran con interés este reducto y este bastión de la dignidad humana que reside en el mismo corazón de Sudamérica. Hoy será un programa especial y si bien todos nuestros invitados son auténticos referentes, me honra particularmente tener la oportunidad de entrevistar al mejor entrevistador del Paraguay. Don Federico Galeano Estigarribia, licenciado en Administración de Empresas y a punto de cumplir 30 años como profesor universitario. Además, por supuesto, es la cabeza de Galeano y Asociados, una de las principales consultoras de capacitación empresarial del país, y desde 2020 conduce un ciclo extraordinario donde posiblemente me hayan visto, que se llama Líderes. Federico es un entrevistador muy profundo, es un entrevistador muy agudo. Yo aprendo de Federico y trato de aprender de los maestros, por supuesto, a hacer entrevistas tan profundas y tan reflexivas y tan didácticas como las que hace él, que le decía hace poco en un almuerzo: para mí, además de ser un periodista de raza y ante todo un gran administrador de empresas, es un sociólogo de corazón. Pocas personas entienden Paraguay en cada una de sus capas sociales como lo hace él. Por eso, don Federico, estoy inmensamente agradecido que me dé su tiempo. Nicolás, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor estar contigo aquí en este espacio nuevo, en este canal nuevo tuyo. Dos cosas. En primer lugar, felicitaciones. El Milagro Paraguayo como nuevo canal tuyo me encanta realmente como paraguayo. Verte a vos en este canal y que estés levantando nuestra bandera como lo haces, me emociona, me encanta y te felicito. Y lo otro, gracias por los comentarios tuyos respecto a mi trabajo, comentarios que honestamente me parecen hiperbólicos, pero muchísimas gracias. A las órdenes, Nico. Don Federico, lo primero que le quiero preguntar, y no sé si se lo suelen preguntar a menudo, pero papá y mamá, ¿cómo es su origen familiar? ¿Cómo comienza, digamos, a abrirse paso en este mundo Federico Galeano Estigarribia? Bien. Papá, que ya no está,
de nombre Mario Galeano, bancario. Él era funcionario bancario, trabajó en un banco que ya no está porque fue comprado, que se llamaba Banco de Asunción. Todos los activos de ese banco pasaron a formar parte del banco que en aquel entonces se llamaba Interbanco en Paraguay, hoy Banco Itaú, que salió de compras. Compraba activos de otras instituciones bancarias y compró el Banco de Asunción, que era un banco mayoritariamente español. Era el Banco Central Hispano, el principal accionista. Mi padre trabajó muchos años allí, él se llamaba Mario, falleció en el año 91, ya hace bastante tiempo. Mi madre se llama Teresita Estigarribia, docente, profesora en el colegio teresiano y además abogada, docente y abogada. Así que lo de docente lo tengo en la sangre por mi madre, y también lo de administración de empresas me viene de parte de mi padre. Te comento, Nicolás, que cuando yo terminé el colegio, mi madre me acompañó, lustré mis zapatos, me puse un traje, me acompañó al Banco de Asunción, donde trabajaban ya jubilados, pero seguían trabajando, ex compañeros de trabajo de mi padre. Y empecé a trabajar en el mismo lugar donde trabajó mi padre. Trabajé allí hasta que terminé la facultad. Mientras hacía la facultad y mientras era cajero en el Banco de Asunción, me di cuenta que mi llamado y que mi vocación tenía que ver con entrenar personas. Entonces esperé terminar la facultad para librarme de la responsabilidad de la chequera con la cuota mensual, que la podía enfrentar con el sueldo del banco. Y cuando termino la facultad y ya me libro de esa responsabilidad mensual de pagar la cuota, la facultad es un poco dura. No estar al día en la cuota y no rendís. Claro. Entonces es importante tener el sueldo que garantice, porque un mes no rendís, el siguiente mes no rendís, entonces viene la tentación de, bueno, muchachos, continúen ustedes, yo me bajo a un escalón y repito el año que viene y posiblemente dejes en tercero, dejes en segundo, porque no es fácil retomar una vez que la tentación de descansar un año y después continuar te pica. Entonces, para mí el banco era muy importante porque me permitía pagar la universidad donde yo estudié Administración de Empresas, la UCA, Universidad Católica de Asunción. Terminé en el año 92 la facultad y presenté mi renuncia al Banco de Asunción y dije, quiero ser independiente. Voy a abrir una consultora que se dedique a hacer entrenamientos. Obviamente esos entrenamientos no eran míos. Me fui a Argentina y conocí gente que entrenaba a vendedores. Y esa gente me dijo, con mucho gusto me voy a Paraguay. Entonces yo me convertí en un vendedor de cursos. La consultora lleva mi nombre, pero los entrenadores eran argentinos. Y en el año 2000 me animo, muy loco, digo yo muy loco porque me acuerdo, no pude dormir 2 días antes, y cuando un cliente me dice, quiero que entrene a mi equipo, le paso la propuesta y en vez de poner como instructor Santiago Lasati de Argentina o Tom Wise, puse Federico Galeano porque llevaba 6 años escuchándolo a Tom y a Santiago entrenando. Conocía de memoria los entrenamientos y dije, ¿y si pongo mi nombre acá y yo ya no me quedo con la comisión del 30% sobre lo facturado y el 70% para Santiago o para Tom? Me quedo con todo y puse mi nombre. Y fue la primera vez que me encargué de entrenar, enero del año 2000, la primera vez que me encargué de entrenar a un grupo. Han pasado 26 años desde que estuve, desde el 98 ya soy docente en la universidad y desde el año 2000 me puse enfrente a un grupo a decirle, conmigo van a entrenar ventas telefónicas o técnica de ventas, etc. Así que ese es un poco mi inicio.
Usted es un testigo privilegiado de lo que ha sido el extraordinario crecimiento de Paraguay en todo este tiempo. Pero antes de llegar a ello, quiero preguntarle un poquito más, si no le molesta, ¿cuál es la principal lección que recibió en ese periodo, ya sea de sus padres, de su entorno, de la propia experiencia, en ese periodo donde usted sale de la universidad, se lanza a emprender con la consultora y finalmente toma valor en torno a sus 30 años para ser usted mismo capacitador? La principal lección que yo había recibido de mi viejo y de mi vieja tiene que ver con una palabra que hasta ahora me hace ruido. Y tengo 57 años, este año cumplo 58 y hasta ahora esa palabra me hace ruido. Ahora me hace ruido como padre, antes me hacía ruido como pibe. Mi viejo y mi vieja siempre me dijeron que en la vida todo se consigue con sacrificio. Hoy los pibes dicen, yo no vivo para laburar, yo laburo para vivir, ¿verdad? Pero a nosotros nos inculcaron que uno tiene que conseguir las cosas con sacrificio. Si hay poco tiempo para lo hedónico, si hay poco tiempo para divertirse, si no alcanza la guita para tener vacaciones o para irse a la playa, te resignás, te levantás y te vas a laburar. De muy pibe recibí ese mensaje y lo acepté con resignada aceptación. Era época dura también. El presidente de la República era Alfredo Stroessner, había una dictadura, por lo tanto yo ya estaba acostumbrado que te guste o no te guste, hasta tal hora uno puede jugar en la calle, hasta tal hora te guste o no te guste, uno no puede hacer grafitis en las paredes, uno tiene que aguantarse las cosas porque así son. Pero son injustas, eso no importa, así son. En ese contexto era más fácil también digerir cuánto tengo que laburar para poder ir empezando a tener mis sueños. La palabra de mi viejo y de mi vieja era mucho, esto va a exigir sacrificio. Y efectivamente yo fui testigo de una madre que se levantaba muy temprano para prepararnos el desayuno para que nosotros podamos ir al colegio, para que mi madre se iba a enseñar. Cuando terminaba el colegio, mi madre iba a otro trabajo, a un estudio de escribanía donde era analista, practicante, y de allí se iba a la facultad. Y de la facultad llegaba a casa cerca de las 10 de la noche. Cuando yo veía eso me daba cuenta, está pesada la vida de la vieja. Y la vida de mi papá también. Pero mi vieja no tenía ningún problema con eso. Entendía que todo eso formaba parte de, si uno quiere ganarse el pan honestamente, para que nunca nadie diga nada respecto a nuestro nombre, uno tiene que sacrificarse. Eso a mí me marcó de muy pibe, a mí me marcó eso. Cuando estaba en la facultad y empezaba a desplegar las alas, porque mientras estaba en el colegio era un consentido, era un vago consentido, no tenía que laburar más que hacer deporte, estudiar y tener una libreta donde no tenga ninguna amonestación en disciplina. Tener buenas notas, no tengas amonestaciones en disciplina y diviértase y haga deporte. Era un vago consentido. Pero cuando empecé a trabajar, yo terminé el colegio el 17 de noviembre del año 86, el día en que me dijeron, esta es tu nota de tu último examen. El 30 de noviembre te entregamos tu título. El 18 de noviembre, mi vieja me estaba llevando a un lugar para presentarme, para que yo labure. El 18 de noviembre, un día después de haber terminado el colegio. El 20 fue mi primer día de laburo. Me llamaban mis compañeros y me decían, pileteaba en la casa de tal. Yo ya era cadete, lo que acá le llamamos ordenanza. Yo era cadete y tenía 48 horas de haber terminado el colegio, pero lo asumí tranquilo, voy a aprender el nombre de las calles, voy a aprender el itinerario de todos los buses, era gerente general yo me sentía, yo soy gerente general de los envíos, ¿verdad? Era ordenanza, pues yo decía, soy gerente general de los envíos. Todos estos envíos, ¿cómo llegarían? No había mail, no había nada.
¿Cómo llegaría a enterarse el señor Nicolás Moraz que hay una reunión de clientes del banco si no recibe la circular? ¿Cómo llega Nicolás Moraz a enterarse que en su cuenta se va a debitar tanto, ¿verdad? Y que tiene que asumir, yo soy el responsable de que esto que el banco decidió llega al señor Nicolás Moraz. Y allí empecé una vida diferente en donde a la palabra sacrificio mi vieja le sumó otra palabra. Y esa otra palabra era decisión y voluntad. El que quiere puede. Y ahí dije, mi vieja acaba de cerrar la fórmula. Por un lado, nada se consigue sin sacrificio, ¿ok? Y por otro lado, el que quiere puede. Vos estudiaste, vos te formaste, vos entendés las cosas, entonces no le pongas límites a tus objetivos, metele pibe. Y ahí yo sentí una presión de la gran flauta. Si me han dado una buena educación y me han dado el ejemplo de laboriosidad, no puedo yo después traer como resultado algo más o menos de vagos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Absolutamente. Las expectativas deben ser altas porque me pusieron las bases como para que yo diga, a partir de acá, si voy a correr autos, tengo que llegar a la Fórmula 1. Si voy a ser cura, tengo que llegar a papa, y si voy a ser militar, tengo que llegar a general. Pero no sentí esa presión como algo negativo, sentí esa presión como algo de responsabilidad mía frente a lo mucho que yo sentí que recibía. Apoyo incondicional cuando era pibe, para disfrutar ser pibe, pero mira cómo el viejo y la vieja tienen que laburar para que a ustedes no les falte nada. Y si pagar el campamento tuyo en el colegio implica que papá y mamá se priven de ir a un viaje, sin problema. Nadie se muere si no se van a un viaje. Sí, pero todos los amigos, papá y mamá se van. Papá y mamá no tienen plata para irse, pero los pibes no se van a quedar sin su campamento, o los pibes no se van a quedar sin lo que sea. De muy pibe recibí eso y a partir de ahí esa palabra sacrificio siempre se me quedó grabado. Y después el hecho de querer es poder, no le pongas límite a tus objetivos. Esos tienen que ser objetivos obviamente realistas, ¿ok? Pero metele pata. Coincide que en 1989 hay un cambio de régimen poderoso, muy poderoso. Yo tenía 20 años de edad, cumplía 21 en diciembre de ese 89. Entonces, los aires de libertad me impulsaron. Era muy novedoso. Todo era novedoso, era muy, muy restringido lo anterior. Vos seguramente tenés experiencia de lo que significa vivir con miedo, y el hecho de que eso se termine fue como una plataforma de despegue. Si bien siempre me interpelaba yo hasta dónde uno puede llegar con estos vientos de libertad. ¿Hasta dónde me refiero a cuán responsable se debe manejar la libertad? O el hecho que se haya terminado el sistema dictatorial significa que uno puede hacer lo que quiera, donde quiera, con quien quiera, a la hora. Siempre me interpelaba ese tema de qué implica esto de que ya no le tiene que tener miedo a un vehículo de la policía porque en teoría ya no pueden detenerte, etcétera, etcétera. Tiempos diferentes. Qué interesante lo que nos cuenta don Federico. ¿Su mamá vive? Sí, tiene 85 años. Sí, orgullosísima debe estar de a dónde llegó su hijo con los buenos principios cardinales que le dio. Le mandamos un saludo a la profesora. La profesora, la teacher. Exactamente. La teacher Tere. ¿Profesora de inglés? Profesora de inglés. Pero mire, usted me está contando en gran medida la historia de mi abuela Rosa Moraz, profesora de inglés, que ¿sí? Trabajaba 3 turnos para sacar adelante a la familia y que también a mí me transmitió esos valores. Mi vieja. Qué maravilla, realmente. La teacher Tere. Teacher Tere, le mandamos un saludo muy respetuoso desde aquí. Qué interesante. Esto, el profesor Miguel Ancho Bastos, que yo alguna vez le mandé en una conferencia suya, dice, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es así, ¿no? Sacrificio. Más técnico, usted conocerá baja y alta preferencia temporal. Sí. El que sea capaz de sacrificar lo hedónico ahora va a tener un mejor porvenir, sin duda. Y por otra parte... Tema heavy ese Nicolás en tiempos
hedónicos de la gente de hoy. En tiempos donde vos qué querés estudiar, vos qué querés hacer. Y los chicos te responden, yo no vivo para laburar, laburo para vivir, el resto tiene que ser mi tiempo. No está mal, no critico esto como algo negativo, pero la palabra sacrificio para mí, y esto tiene que ver con lo que conté antes, tiene todavía hoy un peso importante. Más todavía en tiempos donde se ha prolongado las expectativas de nivel de vida. Así que hoy tenemos una expectativa post-retiro más prolongada para disfrutar lo conseguido. Yo miro para atrás y quiero mirar aquella imagen en el bus o en la parada del bus, puteando porque el bus no paraba, porque ya estaba muy cargado y yo tenía que llegar a mi laburo. Y me siento bien sabiendo que de alguna manera el sacrificio formó parte de lo que yo decidí hacer para vivir. La enorme dignidad de ganarse el pan. Exacto, la enorme dignidad de ganarse el pan. Y me parece muy importante que estos chicos de las generaciones de ahora tengan eso en la cabeza, la enorme dignidad de ganarse el pan laburando. Para mí esa es ya que vos me preguntaste, ¿qué dejaron papá y mamá? Ese mensaje dejaron papá y mamá, la enorme dignidad de ganarse el pan laburando. Aprendí que a las 19, a las 20, cuando llegas a tu casa hecho de goma, no hay ninguna satisfacción más importante. No hay nada que pueda borrarte la sonrisa del rostro cuando vos estás en la ducha a las 8 y decís, hoy me dieron duro, clase a la mañana, clase a la tarde, preparar las preguntas, pasársela al entrevistado. Hoy toco la almohada y me rindo, no creo que dure ni 2 segundos mirando una entrevista en la tele o algo así. Aprendí que eso tiene un valor que nadie te puede quitar. Absolutamente. Usted es niño en los 70s, ¿no? Boom de Itaipú también. Sí. Mucho corrígame si me equivoco. Primera vez que Paraguay crece tanto, ¿no? Como a partir del 75. A partir del 75. Sí. 80s en todo el mundo en general se llama década perdida. Fue un poquito más de resaca. Y usted vive ese último tramo de la dictadura de Stroessner y como nos cuenta, le toca lanzarse a la vida con el fin del régimen. Tal cual. Coincide. ¿Cómo fue ese cambio para la sociedad paraguaya? El cambio de la dictadura de Stroessner a la libertad, porque evidentemente no condujo, por ejemplo, a que haya una izquierda fuerte, ni mucho menos. Simplemente como que la sociedad parecía ya preparada para vivir de manera libre y seguramente también habrá tenido sus desafíos. Cuéntenos, ¿cómo fue esa transición? Muy positiva, muy positiva. No pude valorar en su momento porque tenía 20 años. Más tarde, hablando con gente mayor, edad de mis viejos o edad de mis abuelos, o leyendo a esa gente, entendí la importancia de terminar con 35 años de gobierno dictatorial militar, de cómo eso no solamente afectó a las libertades políticas, los derechos humanos, sino que también afectó a generaciones y generaciones de paraguayos al no existir durante 35 años una gestión de gobierno con políticas de Estado orientado a lo humano, a lo social. Más adelante yo entendería las postergaciones que existían. Un profesor mío de colegio nos decía, era un padre, un padre en el colegio de nombre César Alonso de la Cera, muy, muy conocido. Y nosotros teníamos 16 años y él nos decía, muy cerca de Asunción queda el Paraguay. Nosotros teníamos 16 años y no entendíamos qué significaba muy cerca de Asunción queda el Paraguay. Después conversando con el padre y pidiéndole al padre, nosotros somos Paraguay. ¿Por qué muy cerca de Asunción queda el Paraguay? Y allí el padre nos decía, ojo, no es fácil escuchar esto cuando uno es un privilegiado. Donde ustedes viven hay agua corriente o potable, hay energía eléctrica, hay teléfono de línea baja, calles con empedrado o asfaltado y se habla español.
¿cierto? Muy cerca de Asunción, las calles son de tierra. No hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay teléfono de línea baja que hay en las casas de ustedes. Se habla guaraní. Esa gente no tiene acceso a esos servicios, tampoco acceso a salud, tampoco acceso a la educación. Son excluidos. Yo no entendía que existían dos países en uno. Y cuando cae el gobierno y empieza a salir la información que estaba obviamente limitada y controlada, ¿ok? Empiezo a entender a mi profesor César Alonso de las Heras. Hay otro Paraguay dentro de Paraguay y es un país de marginados. Tantos años de dictadura sin planes para incluir a todo el Paraguay había dejado consecuencias muy duras y yo empecé después a entender qué importante que es lo que ahora empieza a nacer. Empieza a nacer el reconocimiento de que todos éramos creo que 3,5 millones de paraguayos cuando Stroessner se va. Lo que todos tenemos que exigir, educación para todos, salud para todos, acceso a servicios de electricidad o de agua potable para todos, y el hecho de que comienza a salir a luz la enorme deuda social debajo de un régimen absolutamente sangriento fue muy importante, Nicolás, fue muy importante. Muchos años después yo entendí que aquel 1989 era simplemente abrir la puerta de un larguísimo camino de décadas, y esto ocurre en todas las sociedades, no solamente en Paraguay, solo que el caso paraguayo es un caso muy especial porque nosotros tuvimos un siglo XX que tenía que haber sido el siglo de la reconstrucción post-guerra de la Triple Alianza de 1865 a 1870. Nos tocaba un siglo de reconstrucción nacional en el siglo XX. Pero en la primera mitad del siglo XX tuvimos una guerra civil, tuvimos una guerra con Bolivia. Que ganó Paraguay. E iniciando la segunda mitad del siglo XX, en 1954, nos toca una dictadura en un contexto de guerra fría. Eso generó que esa reconstrucción que necesitábamos, mientras en la Argentina ya tenían un nivel de desarrollo, un nivel de alfabetización envidiado en el mundo entero, nosotros teníamos un porcentaje de gente que sabía leer y escribir muy bajo. Éramos los privilegiados. Ahí empecé a entender un poco mayor ya lo que en 1989 iniciaba para el Paraguay. No era yo consciente. La primera vez en el Paraguay donde se iniciaba un proceso de democratización política. No sabía que después de la guerra, antes de la guerra, los gobiernos del doctor Francia, el gobierno del señor Carlos Antonio López, eran gobiernos que duraron 20 años y eran gobiernos autoritarios. Después hubo una guerra y después hubo gobiernos también autoritarios. No era consciente yo que a partir del 89, por primera vez en su historia, que nace en 1911 con la independencia de Paraguay, Paraguay iba a atravesar un periodo donde los partidos políticos pueden competir libremente en elecciones, donde la gente elige quién va a tener el gobierno, quién va a ser senador y diputado. Claro que hemos tenido marcha y contramarcha, marzo paraguayo, etcétera, etcétera. Y por primera vez en la historia del país, en el año 2008, un presidente de un partido le entrega la banda presidencial a un presidente electo de otro partido sin derramamiento de sangre. Yo no era consciente de lo importante que fue 1989 para empezar a transitar un largo camino con unas deudas sociales increíbles, porque el que tuvo que haber sido nuestro siglo de reconstrucción no lo fue, y después fui entendiendo que de a poco, con marchas y contramarchas desde 1989, este país empezó a construir las bases
de una sociedad más justa, más igualitaria, menos excluyente. Fue muy importante, Nicolás, 1989, más allá de poder, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de poder juntarnos, lo que estaba prohibido en la época de esto, para hablar de política, la libertad de disentir, más allá de todas esas libertades sagradas y fundamentales, qué importante es que todo esto permita que se tomen decisiones para que Carlitos, el hijo de doña Rosa y don Alberto, nazca en un país en donde va a tener oportunidades de aprender a hablar, sumar, leer, escribir, graduarse, acceder a salud, más allá de que Carlitos forma parte de lo que se denomina la clase baja no pobre o la clase baja pobre. Pero si hoy Paraguay puede comenzar a pagar todo eso es porque hubo un extraordinario crecimiento económico basado en gran medida en el mercado libre, ¿no? Y en la libertad de capitales, porque la gran hazaña es que ese sistema de desarrollo social argentino que usted menciona y que fue atractor de migración, justamente, por ejemplo, de esas personas postergadas del interior paraguayo, que fueron los que fundamentalmente migraron a Argentina y son hoy una comunidad integrada, súper respetada y querida en nuestro país. Argentina se terminó cayendo abajo porque se tornó impagable. O sea, nunca nada es gratis. O sea, toda esa salud, toda esa educación que eran utilizados, digamos, como un capital de imagen de la Argentina, también en el resto de América Latina, derivó en una licuación de la cultura del trabajo y en gente que se acostumbró a que el Estado ya le dé más, incluso le dé todo. Paraguay no vivió ese asistencialismo, no tiene ese sistema de dádivas. Usted me comentaba en nuestro almuerzo incluso la sabiduría de distintas personas que vieron, pese a estar en otros signos políticos o partidarios, que no había que empañar esa estabilidad, y gracias a eso hay 25 años de crecimiento, 20 años de crecimiento récord en América. De 22 años en 19, Paraguay ha sido el país que más creció en América y la pobreza se redujo de un 52-53%. Poco más. En torno al 20, 56 al 20 aproximadamente. Sí, así es. Cuéntenos, don Federico, primero, ¿cómo fue la adaptación? Porque entre los 90 y comienzos del 2000 hay algunas penurias económicas y desprolijidades importantes, pero a partir del año 2003, 4, 5, las cosas se empiezan a ordenar tras esa crisis tan severa. Nunca más vuelve a haber una crisis en Paraguay. Nunca se corta un crecimiento de tasas chinas. Y el crecimiento paraguayo excede por mucho al de toda América Latina tras la bonanza de las commodities y se queda como el único país que crece en América. El único. A excepción de Guyana, de repente descubren petróleo, pero Paraguay es el único que crece establemente hace 22 años. ¿Cómo fue esa crisis tan grave? ¿Cómo se salió? ¿Y cómo se evitó volver a caer, a diferencia de todos los vecinos, don Federico? Correcto. Excelente pregunta, Nicolás. Excelente pregunta. Creo que Paraguay hoy es un caso de estudio a nivel internacional. No estoy diciendo con eso que Paraguay es Suiza, ni mucho menos, no, pero sí me refiero a caso de estudio porque se puede hablar de un país disciplinado en la ortodoxia económica, con políticas de Estado que han sabido mantenerse en el tiempo. Hoy se puede decir que la democracia es una institución en el Paraguay. Y se puede decir que la estabilidad económica es una institución en el Paraguay. ¿Paga eso? Hoy vemos que paga, garpa. Por eso hablo de caso de estudio. Miren este país que ha decidido que esto tiene que ser política pública, que se tiene que convertir en una institución, e inclusive con una alternancia novedosa no han pateado el tablero. Hubo un cambio de sistema 2008-2013. El Partido Colorado le da al presidente Fernando Lugo el poder, y el presidente Fernando Lugo, aún siendo muy afín al socialismo del siglo XXI, dice: no podemos cascotear lo que se está incipientemente construyendo. Eso es muy importante, Nicolás. Ahora, quiero poner, porque no quiero que esto se convierta en algo ni técnico, ni que hablemos del milagro paraguayo o el crecimiento paraguayo como el fin,
sino como el medio para otra cosa. Por lo tanto, me parece importante que hablemos de qué es lo importante, cuál es el objetivo, el ser humano, el paraguayo o el extranjero que vive acá. Lo que se hace es para mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida de los paraguayos. Me cuenta lo que me había comentado, Sí. récord de ventas de aires acondicionados, automóviles vía Chile, bienes de consumo que dan cuenta de cómo Paraguay se está convirtiendo en una sociedad totalmente mesocrática, una clase media que consume poco a poco cada vez más. Exactamente. Nicolás, esto tiene que ver con lo que vos dijiste. Durante 1999, ahí ocurrió el marzo paraguayo. El presidente electo Raúl Cubas renuncia y asume el presidente del Congreso ante el fallecimiento del vicepresidente Luis María Argaña, y el gobierno, denominado Gobierno de Unidad Nacional, habían varios partidos allí que apoyaban al gobierno del señor González Macri, fue un gobierno con resultados muy malos para el país. Eso termina en el año 2003 y el país estaba verdaderamente en una grave crisis. Estaba en default, no había dinero para seguir pagando sueldos de la función pública, y a partir de allí empieza una reconstrucción económica. ¿Cuál era el porcentaje de pobres de la población paraguaya? 57%. Casi 6 de cada 10 paraguayos eran pobres. Casi 6 de casi 10 paraguayos eran pobres. Ahora son 2. Ahora son 2 de cada 10. Creo que hay 3 países en el mundo entero ahí que tengan esa progresión. Y este es el único que no tiene petróleo en cantidades. Ahora son 2, exactamente. Partimos de casi 6 de cada 10 paraguayos en situación de pobreza. Si vos mirás la pirámide, te encontrabas con el 60% por debajo de la línea de pobreza económica y te encontrás con el 40% arriba, donde existe una clase media baja, una clase media media, una clase media alta, ¿ok? Y después A y B. ¿Qué ocurrió? Y acá viene lo importante, la estabilidad económica, aprovechar el crecimiento económico, trabajar con objetivos de inflación como ancla. ¿Cómo garpa eso? Porque empieza a crecer la economía y empieza a generar oportunidades de trabajo. La única manera para combatir la pobreza es generando laburo. Y el laburo tiene que ver con estabilidad macroeconómica. El inversor quiere saber si el guaraní se va a mantener estable o si va a haber inflación, si es predecible, si no es predecible la economía, y eso hace que se generen fuentes de laburo. Ese laburo se traduce en una reducción continua de los niveles de pobreza, y hoy estamos ante una pirámide que tiene el 20% por debajo de la línea de pobreza. Es la clase baja pobre. Un importante porcentaje de la población paraguaya está en una clase que se llama clase baja no pobre o clase vulnerable, que es una clase intermedia entre la clase baja pobre y la clase media. Es gente que tiene un pie en la clase baja pobre y el otro pie fuera de la clase baja pobre. Es gente que dejó la posición de changarín, ya tiene un trabajo, algunos formales, otros informales, pero tienen una remuneración mensual o quincenal asegurada. Antes no existía eso. Antes era changarín, era cuántas veces me da trabajo la persona en cuya casa yo limpio, soy jardinero, cuántas veces me llama, era muy variable. Podía tener una semana algo que comer y la otra semana nada que comer. Cuando empieza a cambiar eso, porque empiezan a surgir oportunidades de laburo, cambia absolutamente el esquema social del país. Esto no significa, obviamente, que la gente pasó de clase baja pobre a clase media. No, hay una clase intermedia en donde la gente sigue teniendo un pie en el otro lado. Por eso esa es gente muy sensible. Me decía hace poco un chico, yo trabajo para la empresa que vende ropa en el shopping. Y yo los entreno a los chicos, y me decía uno de los chicos hace poco, porque yo estaba dándole una clase que se llama la venta del segundo producto.
Y yo le digo a los chicos, si la persona viene y te compra una camisa, tu trabajo es ofrecerle la corbata. Aumentar el valor del ticket ofreciendo otro producto. Me acerco y me dice, profesor, usted nos dijo la vez pasada que teníamos que buscar el incremento del valor del ticket ofreciendo un segundo producto. Exacto, eso es lo que yo le dije. Bueno, te quiero comentar que hace poco vino una persona y preguntó por zapatos. Y yo le ofrecí los zapatos y dijo, los llevo. Automáticamente dije, le voy a mostrar este par de medias. Y él me miró y me dijo, yo te los pedí. Si yo quería medias, te iba a pedir. Así que no me ofrezcas nada que yo no te haya pedido y prepárame la factura. Entonces me dice mi alumno que trabaja en esa empresa que vende indumentaria y calzado, a mí me retó esa persona. Y yo hice lo que usted nos dijo. Traté de aumentar el valor del ticket ofreciendo medias. Muy bien. Me senté con ellos a conversar y les dije, cuando vos estás en una posición no mucho más cómoda que la anterior, pero sí más cómoda, ya no estás por debajo de la línea de pobreza, hoy tenés una economía de consumo que antes no tenía. Antes tenías una economía de subsistencia y hoy te puedes ir a comprar un par de zapatos al shopping, porque esto queda en un shopping acá en la zona de Aviadores del Chaco. Y sabes que tenés un pie en aquella situación que no te gusta recordar. Cualquiera que te invite a que vos gastes más dinero y que te aproxime a aquella época de la que estás orgulloso haber salido, te enoja, estás en alerta. Vos no querés volver a tener esa situación, cuidás cada peso. Se enojó ese señor porque no quiere que nadie lo invite a gastar más y que lo acerque a, yo volví otra vez a esa situación de economía precaria, economía de subsistencia. Se empatiza, se respeta. Esa es mucha gente en Paraguay, hoy vive ahí. Esa gente, Nicolás, es la responsable, si miramos los números en la dirección de aduanas, de importaciones de aire acondicionado, televisores, telefonía celular e importación de vehículos de autos de Chile. Vamos a decir, vos decís, ¿y quién? ¿Por qué crece tanto? ¿Cuántos aires acondicionados se importaban hace 15 años atrás? ¿Cuántos televisores? Y el clima es el mismo, ¿no? El clima es el mismo. Lo cual permite también dar una noción de cómo la vida del joven paraguayo de hoy es incalculablemente más cómoda que la del joven paraguayo de hace 20 años. Exacto, exacto. Absolutamente cambia eso. Y cuando se ven esos volúmenes de importación, automáticamente la respuesta es, esto se importa con este volumen porque hay una demanda de una sociedad que antes no existía. Lo que antes era un lujo, solamente la gente que tiene dinero puede tener aire acondicionado. Todos los demás nos manejamos con ventilador de techo o ventilador de pie. Tener aire acondicionado significa que tenés el dinero para comprarlo y el dinero para pagar la factura de la luz. Lo que antes era un lujo, tener más de un televisor en una casa o tener auto. 3 autos tiene hoy una familia de clase media. Exactamente. Ese es un fenómeno que se da porque la economía ha crecido. Me es muy importante resaltar nuevamente aquí, Nicolás, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, es un medio necesario pero no suficiente, pensando en doña Rosa y pensando en doña Alberto y los hijos de doña Rosa y don Alberto, que es la preocupación de doña Rosa y don Alberto. Ese crecimiento económico es lo que permite el laburo. Vos decías recién, Paraguay está en la punta de los países latinoamericanos en cuanto a crecimiento. Y ya se está convirtiendo poco a poco en uno de los que menos pobreza tiene. Exactamente. Ese es un valor increíble en una región caracterizada por esas justicias. Correcto. Pero también hay que ser realistas, Nicolás. Ese indicador de Paraguay top crecimiento. Me encanta el 6%, 2025 el crecimiento. Me encanta ese crecimiento porque realmente ahí estamos hablando de lo que vos recién dijiste. Tasas chinas. Pero el promedio de los últimos 20 años ha de ser de 3,8% aproximadamente. Nicolás, hay que ser realistas. Los números son buenos,
Pero esto es el principio. Es un motor de medio HP, pero para impactar en la vida de Doña Rosa, el motor tiene que tener una potencia de 4 HP. Si en un barril que tiene 300 litros, vos metés 3 litros, ponele 15 litros en un barril de 15, ¿cuánto te mueve el amperímetro cargar 15 en un barril que tiene 300? Ni notás. Eso pasa con Argentina o con Brasil. Uno puede invertir X miles de millones de dólares en la Argentina con una economía de 300 mil millones de dólares. O en Brasil con una economía de 2 billones de dólares y no mueve el amperímetro. En Paraguay, ese crecimiento que vos decís, Nicolás, es un crecimiento que llama la atención, pero nuestro barril tiene 30 litros. Nuestro barril tiene 30 litros. Cargas 15 y te creció el 50%. Te creció el 50%. Venimos de muy abajo. Cuando Stroessner se fue, era $1.000 per cápita, ingreso anual de cada paraguayo. Sí, africano. Hoy es 6.700. Porque para el volumen, para lo que somos nosotros, las inversiones que en otras economías no mueven el amperímetro, aquí sí mueven. Entonces hay que reconocer que el hecho de partir de muy bajo, un barril chiquitito, le echas 15 litros y ya vos decís, ¿esto cómo crece en el 50%? Para un poco, 15 litros para su barril, el 50%. Tira eso en 1.000 litros y nadie se va a dar cuenta. Yo estoy de acuerdo, pero ¿me permite darle una perspectiva? Claro. Desde mi punto de vista, Brasil y Argentina son dos grandes distopías de estado hipertrófico que asfixia a la empresa privada. Paraguay es la vía de escape. Hace muchos años me dice un empresario argentino, Argentina es un país muy enfermo, pero tenemos un pulmón sano. Y yo le digo, ¿cuál? Estaba esperando que me diga Córdoba. Estaba esperando que me hable de las zonas agrícolas con cuentas ordenadas. Claro. Paraguay, me dijo. Porque no estamos yendo poco a poco y lo que perdemos en rentabilidad acá lo vamos, construyendo allá. Desarrollador inmobiliario el hombre. Y en las cuentas dan. Pues es un país que crece económicamente, que tiene moneda estable, que tiene crédito creciente y que tiene una demografía ascendente. O sea, Argentina y Uruguay ya entraron en invierno demográfico. Muere más gente de la que nace, que es la tendencia europea. Paraguay tiene la tasa de natalidad más alta del continente. Entonces, yo creo que, modestamente, estimado Federico, mientras Paraguay mantenga los impuestos más bajos, lo vamos a decir sin corrección política, mientras sea fácil y barato despedir, no va a haber problemas de desempleo. Cuando empieza a ser caro y difícil emplear y despedir, como en Argentina y en Brasil, y ni hablar en Uruguay, que es peor y tiene una tasa de desempleo alarmante del 22% de la juventud Uruguay, mientras Paraguay mantenga impuestos bajos, sea fácil y barato contratar y despedir, sea fácil y barato importar y exportar, mover capitales, Paraguay tiene garantizado un crecimiento astronómico. Y su población va a seguir prosperando. Fíjese que Paraguay es hoy el país que tiene mayor cantidad de gasolineras / estaciones de servicio por habitante del planeta Tierra. Y a mí me gusta mucho, mire, los americanos decían cómo se produce la conquista del oeste en Estados Unidos, a diferencia de la conquista de la Patagonia en Argentina y Chile. En Argentina primero fue el Estado, luego el ferrocarril, finalmente los hombres. En Estados Unidos la conquista del oeste y lo que hace extraordinariamente rico ese mercado interno es que primero va el privado, después va el ferrocarril y por último y atrás llega el Estado. Eso es lo que yo creo que tenemos acá en Paraguay. Tienen que tener mucho cuidado los políticos de no destruirlo, porque subir el IVA del 10 al 14 significa probablemente condenar a ese 20% que sigue en la pobreza a que se perpetúe en la pobreza. Exactamente. Me decías vos, Nicolás, en el año 2025, en Líderes, en Unicanal, me decías vos, Paraguay crece porque el Estado no crece. Y eso es algo, es cierto, 100% cierto. Si bien tenemos un Estado que tiene 300.000 funcionarios públicos, el tamaño del Estado es controlable todavía en el país y no representa un peso tan alto que nos obliga a tener tasas de presión fiscal como por ejemplo tiene la Argentina. El hecho de que haya un consenso en la clase política y que se haya convertido la
estabilidad macro, la prudencia fiscal en una institución que ya lleva más de 20 años. Esto empezó con Dionisio Borda y Nicanor Duarte Frutos en el año 2003. Usted me contó algo que yo no sabía. ¿Lugo elige A Dionisio Borda. mantener el ministro del gobierno anterior? Lugo elige que el mismo ministro del presidente Nicanor Duarte Frutos, el que empezó las transformaciones para convertir el default en estabilidad macro, sea su ministro. Y eso fue muy importante porque no va a ser Dionisio Borda que borre con el codo lo que escribió con la mano Dionisio Borda. Entonces Dionisio Borda mantiene las políticas aun cuando cercanos al presidente Fernando Lugo le dijeron hay que imitar el modelo argentino. Se tiene que subsidiar la política con platita en el bolsillo para la masa que apoye a Fernando Lugo. Usted sabe que la doctrina del socialismo es amar a los pobres para multiplicarlos, no para eliminar la pobreza. Así que sí, exactamente. Entiendo. Y Lugo prudentemente prefirió el otro camino. Lugo escucha la propuesta. Esa propuesta era una propuesta que no carecía de fundamentos. No carecía de fundamentos. Tener gente dispuesta a venir del interior, a manifestarse a favor de Fernando Lugo, para pedir una reelección presidencial, modificación de la Constitución, o defenderlo del juicio político del año 2012, implicaba tener los resortes aceitados para que esa gente esté dispuesta a defender a Fernando Lugo para que no se le corte el subsidio. Así que tenía fundamentos la propuesta, que es lo mismo que hacía Cristina. Por eso tanta gente no la toquen a Cristina. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Es toda gente rentada con subsidio. Claro que sí. No sé por qué el señor Fernando Lugo escucha esas recomendaciones y dice, y el señor, esto me lo contó el propio Dionisio Borda le dice al presidente Lugo, señor presidente, eso no corresponde. Cuando yo estuve en el gobierno del señor Nicanor Duarte Frutos, yo copiando un poco un modelo brasilero, le sugería al presidente que nosotros tengamos subsidios, sí, pero focalizados, es decir, adultos mayores sin jubilación, a ello, plan abrazo. Gente que está en extrema condición de pobreza, plan Tecoporá, que tampoco no es mucha plata, pero es una asistencia para el azúcar, la hierba, el fideo, etcétera, etcétera. Eso es recomendable, pero no disfrazar el mantenimiento de una base política de subsidios. Si usted quiere hacerle caso a estas recomendaciones, usted tiene mi renuncia sobre la mesa. Dionisio Borda. Y el presidente Fernando Lugo, no me preguntes por qué, porque yo no tengo la respuesta, responde. Usted se queda, señor Dionisio Borda. Gente que estaba con él le dijo, estás firmando tu sentencia de muerte, no sin masa crítica. Nosotros no te podemos defender y vos no tenés la estructura de ningún partido fuerte detrás. Llegaste con la estructura del Partido Liberal, te retiran ese apoyo y ¿cómo te vamos a defender? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero igual por suerte también, ¿no? Porque políticamente la prolongación de un experimento de esas características hubiera generado que si no era Lugo el que tome esa decisión, desde la propia izquierda le claven un puñal y la tomen por él. Exactamente. Acordate que Nicolás Maduro vino acá tratando de forzar que ese juicio político no termine. Vino Nicolás Maduro. Maduro acá. quiso ensayar lo que iba a ser su dictadura en Paraguay, porque Sí. él era canciller de Chávez y vino y le quería dar órdenes a los generales paraguayos. Entró al Palacio de López, al principal ámbito de poder de Paraguay, a darle orden a los militares que le dijeron de ninguna manera nosotros vamos a irnos contra una institución de la Constitución que es el juicio político. No le vamos a hacer caso y no vamos a sacar ningún tanque en contra de lo que el Congreso decida, sea o no injusto, sea o no el procedimiento adecuado. Ese es un tema que escapa a nosotros, ese es un tema jurídico, pero nosotros no le vamos a hacer caso a usted. Y así terminó el tema. Qué pena que no lo fusilaron. Perdón por la impertinencia, pero bueno, sí. El otro día acá nos contó Cristian Vázquez, que en esa época trabajaba en la vicepresidencia de Franco, que fue el futuro presidente, que él con 25 años lo invitó respetuosamente a retirarse del Palacio de López a Maduro, ¿no? Después de que se frustró ese intento de golpe porque no podía venir a dar órdenes a Paraguay como si fuera el dueño. Cosa que sí hicieron
a base de petrodólares y maletas, en la Argentina de Cristina Kirchner, en el Perú de Ollantumala, en el Ecuador de Rafael Correa y en la Bolivia de Evo Morales, que era tan pobre. ¿Sabe por qué yo acuñé el término milagro paraguayo en la televisión argentina 2014? Porque a nosotros nos habían enseñado en la escuela, privada y todo, pero con programas de estudio totalmente estatistas y planificados por el gobierno acá, nos habían enseñado el milagro boliviano. Yo dije, eso no va a durar. En 2014, ¿no? Empezaba a caer el precio de las commodities justo ahí, 2014 empieza a complicarse la situación en Venezuela, etc. Yo digo, no, hay un milagro paraguayo y ese milagro va a durar. Y vaya que duró. Mire lo que es Bolivia, al borde de la guerra civil estuvo, pobreza, cepo cambiario, escasez de combustible, escasez de alimentos. Y mire lo que es Paraguay, que sigue siendo el oasis. ¿Cuánto tiene que ver la idiosincrasia paraguaya? Porque otra cosa que usted dice, en el campo hubo mucha gente muy postergada, mucho tiempo. Sí. Todavía hay en la ribera del río gente pobre que tiene problemas. Pero este es un país donde no hay saqueos. Sí. Pero dígale un chileno. Sí. Yo he visto horrorizada a la gente mirar las molotovs y los autos incendiados en el centro de Santiago, que era meca de la estabilidad, y después vino el gobierno ultrainflacionario, 20% de inflación anual ahora con Boric. En Santiago sí hay violencia social. En Argentina ni hablar de la violencia social que hay. ¿Cuántos saqueos vio cada argentino en promedio? En Venezuela mucha gente se fue antes de la dictadura y antes de la crisis por la inseguridad, caldeada también por los izquierdistas, mismo Ecuador, mismo Bolivia, etcétera. Ni hablar de México y Centroamérica. Y hoy Uruguay, don Federico, no me voy a cansar de remarcarlo, tengo una audiencia fiel en Uruguay, yo adoro a los uruguayos, obviamente que no es en contra de los uruguayos, sino en contra de los victimarios de los uruguayos. Uruguay tiene el triple de tasa de homicidio que Paraguay y Argentina. A eso ha llegado. Paraguay es un país con paz social. Paraguay es un país donde usted va a un barrio y ve una mansión, un duple de clase media y una casa humilde en la misma manzana y nadie tiene problema de salir a la calle a cierta hora. Bueno, obviamente hay lugares y lugares, pero hay armonía social. ¿Por qué? Bueno, coincido contigo, también soy muy amante del pueblo uruguayo, los quiero muchísimo y tienes razón. La idiosincrasia, las características idiosincráticas de los paraguayos ha contribuido mucho también. Eso es algo muy importante que destacar. ¿Por qué? Por lo que vos acabas de decir. Una sociedad sin conflictos. Una sociedad, vos lo dijiste, con muchos problemas de desigualdad e inequidad, con mucha gente marginada y con problemas como hay en todas las sociedades. En todas las sociedades hay sectores que piden ciertos derechos, algunos se los conceden y posiblemente la mayoría no, porque no hay plata, porque no se puede, etc. En otros países eso se convierte en piquete. En otros países eso se convierte en una cantidad de gente que toma fábricas, etcétera, que no permite que ingresen los trabajadores y eso genera conflictividad. Paraguay está muy lejos de todo eso. Para gente que vive afuera, el paraguayo es medio boludo. El paraguayo es medio boludo porque hay cosas que debería reclamarse con cierta vehemencia, con piquete, etcétera, etcétera, y el paraguayo se deja convencer, el paraguayo muy resignadamente reclama 10, le dan 2 y se va a su casa y todo el mundo puede circular por la calle y no se terminó el piquete. Es algo súper positivo que nosotros no tenemos en nuestra sangre, más allá de las inequidades, ¿ok? ¿Quiénes son ustedes? Los que vienen de la capital, los que vienen de la área metropolitana de Asunción y Gran Asunción, para venir y tomar decisiones en áreas rurales y tener dificultad como para que puedan llegar gente, autoridades, por ejemplo, o empresarios, por ejemplo, a áreas rurales y encontrar con un ambiente hostil o poco cálido. No somos así. No somos así. Realmente una gran fortaleza de Paraguay que cualquier extranjero valora es el ambiente que no tiene conflictos de ningún tipo, ni a nivel privado, ni a nivel público que existe en
Paraguay. Hay reclamaciones como en todos los países, A mí me toca, porque yo veo que hay reclamaciones en asociaciones de funcionarios de empresas o en sindicatos por el tema salarial, por ejemplo. ¿Ok? Las paritarias sería en la Argentina. Increíble cómo se sientan a la mesa, cómo en algunos puntos logran lo que piden los funcionarios y en otros puntos no logran, dejan en un stand-by hasta tanto la empresa vea el crecimiento en los ingresos como para poder dar mayores incrementos, y no hay violencia, no hay crisis. Es una sociedad que tiene muy poco nivel de conflicto. Eso sin duda. Nuestra idiosincrasia es algo súper favorable. Personalmente, te cuento algo, Nicolás, yo veía con buenos ojos cuando comenzaron a ingresar brasileros, aquí se le llamaba brasiguayos, para poder aprovechar los recursos que tiene Paraguay y generar productividad de toneladas de productos agrícolas, commodities exportables, soja, por ejemplo, lo cual es súper positivo porque venían a mostrarnos con el know-how de ellos, así se genera rentabilidad, así se logra aumentar los RIN de producción por hectárea en este negocio. Este es el aporte de la tecnología para ser más productivo, y todo eso es capital que queda acá, ¿verdad? Y yo personalmente dije, veremos el nivel de conflicto que va a haber acá, porque esta gente viene con sus costumbres, con su idioma a territorio paraguayo, donde van a trabajar con gente que habla guaraní, con gente que tiene otro ritmo de vida. Los brasileros se mueven, vos te despertás y ya fueron y vinieron 10 veces y todavía nosotros no nos fuimos. Se mueven con otro nivel. Nosotros somos más payá, como se dice, somos más, ya tengo para comer, hoy tomemos tereré, pero si son las 3 de la tarde, ya está. Mañana veremos los desafíos de mañana, los problemas de mañana. Entonces yo me puse a pensar, acá no va a haber pica cuando estos vengan y diga, hay que meterle. Hoy podemos cosechar, mañana puede venir un diluvio, hoy cosechamos. Y si hay que laburar toda la noche, se labura toda la noche, porque si hoy yo no cosecho y mañana me amanece un diluvio, voy a tener menor producción porque no pude cosechar cuando el tiempo me permitía. A meterle pata. Y yo decía, esto puede chocar con nuestra idiosincrasia. Absolutamente no. Hoy hay colonias de brasiguayos que son paraguayísimos, pero con padres o abuelos brasileros, pero son paraguayos. Sí. Hablan portugués, pero nacieron en Paraguay. Toman tereré. Absolutamente compenetrados con cualquiera de nosotros. Tomamos tereré, nos juntamos en San Alberto, Nueva Esperanza, en La Paloma, en Curuguatí, en Catueté, en Santa Rita, lleno de colonias de brasileros, con sus banderas brasileras en sus casas, por la fuerza que tiene la sangre, porque en realidad todos esos son paraguayos nacidos acá con cédulas paraguayas, hablan portugués, toman chimarrón, pero absolutamente compenetrado. El único dilema que tienen es cuando juegan Paraguay y Brasil, a quién la alientan. Pero ¿cómo nosotros hemos permitido que crucen la frontera y que comiencen a trabajar con nosotros a otro ritmo, imponiéndonos el ritmo? Lo hemos hecho gracias a esas características que tenemos nosotros, y que es una característica de dócil, de poco agresivo. Bueno, me encanta hoy ir y ver esas ciudades donde antes era bosques y mirar el progreso. Salto del Guairá es una cosa alucinante. Y las ciudades cercanas como Nueva Esperanza, La Paloma, Catueté, impresionante el progreso. La gente ve en sus casas, por el somier, por la tele, por el aire, por el auto, ve el fruto de su laburo. Tienen un nivel de vida, una calidad de vida superior que en Asunción, diría. En algunos casos sí, que nunca hubiese sido posible sin el laburo.
sin el laburo. Y si ese laburo vino de la mano de agricultores que laburan de sol a sol del otro lado de la frontera, genial. Hay algunas cosas con las cuales a mí me cuesta un poco, ¿verdad? Digerir. Por ejemplo, vas a un restaurante y la carta está en reales. Y los nombres de la comida está en portugués. Y yo digo de repente, ¿por qué me siento extranjero estando en mi país a pocos kilómetros de Asunción? Estoy en Catueté, muy cerca de Salto del Guairá. Y esas cosas de repente a mí me chocan un poco y me doy cuenta la influencia brasilera, pero es muy poca cosa con respecto al progreso. Sí, Nicolás, la idiosincrasia del paraguayo es una idiosincrasia pro crecimiento, pro laburo. No tenemos una idiosincrasia quejumbrosa. No tienen una idiosincrasia quejumbrosa. Quejumbrosa, antilaburo, antiempresa, antirrico, anti-extranjero, ni siquiera hay xenofobia. Exactamente, anti-extranjero. Tenemos una cultura que favorece a la inversión. Yo agradezco cada día de mi vida que estoy en esta bendita tierra. Y a partir de eso le quiero preguntar. Sí. Todos sabemos, una guerra devastadora, genocida y brutal, la de la Triple Alianza, vergüenza para los argentinos, vergüenza para los uruguayos, vergüenza para los brasileros de bien también. Vergüenza para los de ese tiempo, como Juan Bautista Alberdi y todos los que se levantaron, y los argentinos que no querían venir a pelear contra sus hermanos, etc. Después de eso, del aniquilamiento del 90% de los hombres paraguayos, después de la guerra del Chaco, después de 3 regímenes autoritarios y aislacionistas, que son los de Francia, los López y Stroessner como mínimo, ¿no? Bueno, está aislacionista tanto Stroessner quizás no, por la época, pero por lo menos sí Francia y los López. Los López no, Francia. Francia más que los López. Francia sí, porque él entendió que las provincias unidas del sur venían por Paraguay como una provincia más. Íbamos a ser Argentina. Y él entendió que tenía que cerrarse absolutamente y defender la soberanía de Paraguay. Posteriormente, ni Carlos Antonio ni Francisco Solano tuvieron una política así cerrada, pero tampoco hubo un progreso, sin lugar a dudas, en el gobierno de Carlos Antonio López, pero no conocíamos nosotros la democracia. Era el Paraguay independiente incipiente. ¿Y cómo puede ser que no impere la xenofobia? Porque yo miro con sincera vergüenza a mi propio país, que ahora están mandando policías a preguntar por documentos en las calles de Buenos Aires. Por supuesto, la gente que tiene, vamos a decirlo, ¿no?, un color distinto al del porteño común, o sea, racista, copiándole el ICE a Trump. Nosotros, usted me mira a mí, está viendo al pueblo fenicio libanés, está viendo a los judíos sefarditas que se fueron de España, está viendo a los gallegos, está viendo a los franceses, están todos en mi ADN, como todos los argentinos que somos un crisol. ¿Sabe la vergüenza que me da que en la Argentina empieza a crecer una retórica antiinmigrante cuando el país lo hicieron los inmigrantes, y no solamente los de primera generación, sino también los paraguayos, sino también todos los que fueron a trabajar ahí? Yo digo, ¿cómo puede ser que en mi país, que está configurado, seteado desde el principio como cuna de inmigrantes y como lugar receptor, crezca la xenofobia? ¿Y cómo puede ser en Paraguay, que tiene una historia donde hay más episodios de aislacionismo y guerra violenta, injusticias perpetradas por extranjeros, milagrosamente la gente conserve la sensatez y la bondad de no ser xenófobo y ser a veces incluso más generosa con el extranjero que con el local? Boludos no son, porque si fueran boludos estarían como está Argentina, decreciendo en lugar de creciendo y prosperando como prospera Paraguay. Exactamente. Nico, este tema de la xenofobia es un tema grosso, bien grosso, que hay que analizar desde varias aristas, y esto en Estados Unidos vemos hoy cómo está muy fuerte ese tema, y más aquí tenemos una xenofobia diferente, con otras variables. Cierto, hay muchos temas allí, es un poco triste ver cuando se dan estos episodios. Pero fuera de esto, que es muy profundo de analizar, el paraguayo no tiene en su sangre ningún tipo de rencor por cosas que ocurrieron hace 200 años. No tiene ningún tipo de rencor. Hace poco tiempo, 2 años atrás,
Racing jugó contra Cruzeiro la final de la Copa Sudamericana, que entre paréntesis la ganó Racing. Todos los paraguayos éramos de Racing. Algunos años atrás, no sé cuántos, 6 años atrás, Colón de Santa Fe, que perdió, jugó la final acá contra Independiente del Valle de la Sudamericana, mismo estadio, la olla de Cerro Porteño. Todos los paraguayos, no porque tenemos algo en contra de Independiente del Valle, creo que no era Independiente del Valle, era otro equipo de Ecuador, no porque tengamos nada, sino por la cercanía con la Argentina. Todos éramos Colón de Santa Fe y todos fuimos Racing también contra Cruzeiro. Y no es que tengamos algo contra los brasileros, es que tenemos mayor cercanía, y aparte del idioma, con los argentinos. Por supuesto que los pibes en el colegio cuando estudian la guerra preguntan ¿por qué nos hicieron eso 3 contra 1? Y les cuesta creer y de repente la parte no racional y la parte emocional dicen, che, qué bárbaro, nos quisieron aniquilar, por poco no terminan con nuestra raza y con nuestro país, y nos dejaron mínimo. Y por supuesto, cuando sos pibe surge cierta emocionalidad respecto al tema, pero después cuando vas creciendo, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que surge? Nuestra sangre paraguaya, que no es para nada rencorosa, y que si bien asumimos que hubo una injusticia y que fue muy, muy, muy grave el genocidio, ¿qué hace un paraguayo hoy? Le mira a un argentino o le mira a un brasilero y le dice, esto pasó hace 200 años, tiene que ver con cosas que no estuvieron bien y que pasó entre nuestros países, pero ni vos ni yo en aquella época ni tenemos la culpa de lo que pasó en aquella época. Entonces, eso define cómo somos nosotros. Así somos nosotros, ¿verdad? Podemos tener una discusión madura, razonal, una discusión con argumentos sobre los errores de López, los desafíos faraónicos de López, de yo voy a entrar y voy a atravesar la Argentina para llegar a Uruguay y declárenme la guerra, que los enfrentaré. Podemos entender eso y también podemos hablar de la xenofobia de Mitre. Sí, totalmente. Que quería matar a todo paraguayo desde el vientre de su madre. Pero ¿verdad? mire, y Sarmiento, un racista desquiciado. Exactamente. Que esa es otra cosa que es alucinante. Sarmiento era un racista desquiciado cuyo hijo natural muere en la guerra y él le dice a Mitre, no escatime sangre de indios y gauchos, que para lo único que sirve es para regar el suelo. Fíjese cómo estaba diciendo, los argentinos no valen nada tampoco para nosotros, porque estaba queriendo mandar a los hijos de la patria a matar a sus hermanos a Paraguay y a morir ahí también. Y el tipo murió exiliado en Paraguay. Exactamente. Y nadie le metió un tiro, porque sinceramente hubiera sido una tentación natural ir a buscar a Sarmiento y acribillarlo. O sea, ya en esa época, ¿no? Nicolás, acordate lo que estuvimos hablando. ¿El catolicismo? Quizás. Una de las sociedades más católicas del mundo. Sí, puede ser que tenga que ver. Sí, claramente. Si hay algo que distingue al paraguayo como sociedad es su catolicismo fuertísimo. 9,5 de cada 10 paraguayos son muy fuertemente católicos. Fuertísimo. Posiblemente eso haya sido algo. Y también, Nicolás, lo que estuvimos hablando antes. La situación en la que quedó Paraguay posguerra era una situación claramente paupérrima, sin hombres, con mujeres y con niños, y había que empezar una reconstrucción nacional. Nicolás, cuando vos te preocupás de qué vas a morfar hoy, cuando vos te preocupás de cuántas horas hacen de la última vez que llevaste algo a la boca, básicamente tu única preocupación, tu foco, tus energías están focalizadas en la subsistencia. Un país que quedó muy, muy empobrecido, tenía poco tiempo y poco espacio en la cabeza. Claro, a lo mejor también si en la sangre teníamos otro tipo de razas, aún pobres podíamos estar pensando en venganza. Yo creo que el paraguayo es más pragmático y más práctico. Seguramente tiene dolores respecto a ciertas cosas que
cuando se escuchan discursos, seguramente muchos paraguayos dicen, mira, este argentino o este uruguayo, este brasilero que dice nuestros hermanos paraguayos. Y hay reliquias de la guerra que Brasil no nos devuelve. Entonces, hay veces que uno de repente puede pensar, che, pero qué tan hermanos somos y vos no me devolvés ciertas cosas. Pero creo que el paraguayo tiene poco tiempo para hacer esas reflexiones. El paraguayo es pragmático. Usted se va a reír un poco de mí, pero yo siempre he sido un partidario de la idea de que Paraguay debe recuperar no solamente el territorio que le sacó Argentina, sino la Argentina entera, establecer un protectorado con su sistema fiscal y nos vamos a entregar todos voluntariamente. Nos vamos a entregar voluntariamente. No, pero hablando en serio, don Federico, mire, otra cosa que a mí me causa curiosidad. Usted me debe mirar y decir, ¿qué extraterrestre este tipo? Pero Charities Aid Foundation, que es una organización que mide la generosidad y en la población estándar a través de una serie de preguntas de cuándo se ayuda a un desconocido, donar dinero a organización benéfica, tiempo como voluntario, estableció en su medición, que se realiza en 142 países, que Paraguay es el país más generoso de Sudamérica. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo escuchar eso. Y uno de los 5 países más generosos del mundo. Encontraron que el 69% de las personas ayudaron a un extraño, 30% donaron dinero, 32% hicieron voluntariado en el último mes. Pregunto, desde mi ignorancia, ¿tendrá que ver que tantas personas en Paraguay vieron cómo sus padres pasaron situaciones de privación que pueden empatizar más con el que tiene problemas? Sí, claro que tiene que ver con eso. Antes está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza. Por supuesto que suma lo que vos acabas de decir y suma muchísimo la iglesia. Este es un país en donde lo que dice el sacerdote tiene más peso que lo que dice mamá y papá en tu casa o la profesora o el director de la escuela. Lo que dice el sacerdote tradicionalmente acá no se discute. Es Dios hablándote a través del sacerdote. Y eso también tiene un peso. Pero hay algo que está en nuestra naturaleza. Al paraguayo le gusta ayudarle a otro en lo que el paraguayo pueda. Mucha gente critica que esa característica de solidaridad del paraguayo de alguna manera sirve de escudo de la clase política, porque en vez de reclamar ustedes son los que tienen que poner el centro de salud equipado, el paraguayo se organiza para hacer polladas como para poder costear la intervención de un vecino en un nosocomio privado. Permítame decirle, yo considero que es una sociedad evolutivamente superior que todo el resto. Otros dicen, yo creo que toda la Sudamérica se va a quedar en el camino y Paraguay va a ser líder por estas cosas. Otros dicen, boludo, andá y reclamarle al gobierno que esa intervención tiene que ser estatal. Porque o si no, ustedes tienen que cruzar la frontera e ir al Garrahan y pedir que allí el Estado haga lo que tu Estado no hace. Pero nosotros siempre nos caracterizamos por eso. El paraguayo es alguien que apenas te conoció hace 2 horas. Y ya te metió en su casa a comer asado. Y te dice, vení a comer a mi casa, te dice. Vení a comer. Che, ya son la hora de almorzar. ¿Y vos qué haces? No sé todavía qué voy a hacer. Hoy mi vieja hace milanesa con arroz. ¿Por qué no te venís? Y vos decís, espera un poco, este tipo no sabe quién soy yo, no sabe qué clase de persona soy. Me va a abrir su casa, voy a poder mirar la cerradura que tienen, si tienen trancas, si no tienen trancas, si tienen ventana con rejas, si no tienen ventana. ¿Cómo este tipo me invita a su casa? Te invita a su casa. El paraguayo es así. Y cuando se entera que hay alguien con problemas, suele reaccionar rápido. Suele llamarle a alguien a decirle, che, tengo un vecino que en tal cosa, ¿con cuánto entras? Y la persona a quien le llama Juan no tiene ni idea de quién es el vecino de Juan. En otros países le diría, discúlpame, es tu vecino, aportá vos. Y yo aporto si vos necesitas algo. Porque te conozco a vos, pero yo no le conozco a tu vecino. No. Le dice, ¿cuánto es la rifa? 10.000. Dame 10 cupones. Te mando 100.000, dice el paraguayo, para ayudarle al vecino de un amigo a quien no conoce. Esa es una característica nuestra. Por eso me encanta eso que me contaste del índice de generosidad y refleja lo que somos. Imagínate cuando alguien es conocido, la solidaridad que hay cuando alguien es conocido del grupo. Pero cuando los del grupo que lo conocen
quien está enfermo, por ejemplo, hablan con sus amigos que no tienen ni idea de quién es quien está enfermo, la red se expande, se expande. Y hace poco tocó que un amigo mío me manda un WhatsApp y me dice: la nena de un profesor de gimnasia del colegio de mis hijos tiene que viajar para un tema oncológico. Perfecto, le digo yo, mándame los datos, vamos a contribuir. Y después, perfecto, vamos a formar un chat, me dice, un grupo de WhatsApp. Se forma el grupo de WhatsApp y a las 2 horas sube una foto diciendo: acá estoy con el papá, el profesor de gimnasia, y su hija, haciéndole entrega de 2 horas, 35 millones de guaraníes. Con este dinero van a comprar los tickets para que, creo que era Brasil, tiene que viajar la niña para un tratamiento oncológico. Si bien ya se logró el objetivo de poder costear esos pasajes, el grupo sigue abierto para seguir apoyando a este profesor de gimnasia. Cientos de personas que no tenían ni idea de quién era ese profesor de gimnasia, ni quién era su hija. En 2 horas se juntaron. Yo cuando miré eso dije: ¡wow! Dije, qué fuerza tiene la solidaridad en el país. Es una característica nuestra. Capaz que en un país desarrollado no juntaban, ¿eh? Capaz que no juntaban. O capaz que juntaban más que ese dinero, pero entre 6 personas que le conocen al profesor y a su hija. Pero acá eran cientos de personas con 50.000 o con 100.000 guaraníes que no tienen ni idea de quién era el profesor. Era simplemente alguien diciendo: es un profesor del colegio donde van mis hijos y yo le quiero ayudar. Me apoyarían a gente que trabaja con esa persona, pero que no tienen ni idea ni de qué colegio se trata, ni quién es el profesor. En 2 horas habían 35 millones. Yo dije: wow, ¿verdad? Espero que toda esta fuerza también, aparte de lo económico, se convierta en energía de oraciones, porque acá lo importante es la nena. Sin duda, Nicolás, sin duda, el factor humano que hay en este país, la calidez que hay en este país, cómo te saluda un paraguayo, cómo te invita a tomar su tereré, lo cual ya cruza la línea de lo que es higiénico también, porque te invita a meter a tu boca algo que acaba de meter en su boca él, y no se conocen las 2 personas, pero él ya te dice, ya la tereré te dice, y te invita. No tiene nombre. ¿Cómo somos los paraguayos? No tiene nombre. ¿Es consciente el paraguayo? Y hago esta pregunta y después vamos a un pequeño corte. Sí. ¿Es consciente el paraguayo de que vive en uno de los mejores países del mundo? No. El paraguayo no es consciente. El paraguayo tiene una característica: todo lo de afuera es mejor. Todo lo de afuera es mejor, porque viste que esto es español. Entonces esto viene de España. ¿Y esto quién lo dijo? Esto lo dijeron, fíjate, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él lo dijo. Entonces hay que hacerle caso a él. Y esto lo dijo alguien de la Universidad Nacional, paraguayito decimos, ¿verdad? Paraguayito decimos. Nosotros tenemos todavía esa característica cultural. Si viene de afuera y si es del hemisferio norte, palabra santa. Esto tiene que ver con, lo dice Estados Unidos, o esto viene de Europa, etc. El paraguayo no tiene idea. Cuando el paraguayo viaja y va y conoce aquello que compramos como el primer mundo, la salud pública garantizada, la educación pública, cuando va y conoce y se encuentra con un mundo mucho más frío, mucho más solitario, para nada con nuestras características, viene y dice: este es el mejor país del mundo. Yo tengo un amigo que se llama, y que yo creo que sería buenísimo que lo entreviste, es un capo, pero capo. Yo ni a la suela de los zapatos le llego. Se llama César Adario. Él es paraguayo, él es economista, él trabajó en bancos cuando inició cuando terminó su carrera, pero trabajó fuera del país. Estaba en Colombia, estaba en Chile y posteriormente va a trabajar a banco de inversión, creo que era JP Morgan, a Nueva York. Y va a trabajar allí a la parte de negociar
las emisiones de bonos de los países. Cuando un país tiene que emitir bonos, tiene que canalizar eso a través de un banco de inversiones, y a él le tocó eso. Le tocó a él preparar la documentación para la emisión de bonos de Bukele, de El Salvador. Y Bukele le dijo, vos tenés que venir, el banco tiene que poner una subsidiaria para América Latina, para sus negocios en América Latina, pero que quede en El Salvador, para que el banco te mande ahí y vos estés cerca mío. Porque como asesor en términos económicos, es paraguayísimo. Es la cabeza de América Latina del banco. Ahora cambió de banco, creo que se llama Exorbank. El banco, no estoy muy seguro del nombre, tiene su sede, su cuartel central para América Latina en El Salvador, y él aparte maneja la cartera de emisiones de bonos de El Salvador y es muy cercano a Bukele. Recorre varios países por su trabajo. Y hace poco estuvo en Líderes conmigo y me dijo exactamente lo mismo que vos me dijiste. Me dijo, Federico, mucha gente va a pensar que yo digo esto para quedar bien o por un patriotismo que surge de manera muy emotiva. Pero este es el mejor país del mundo. Me encantó que me lo diga, me fue curioso que me lo diga, pero cuando lo dijo. Y yo me di cuenta en sus ojos y en su tono de voz y me dijo, te lo digo en serio, Federico. Me dijo, tenemos muchas cuentas que ordenar, me dijo. Pero yo vengo de recorrer, estuve en 7 países, trabajé en 11 países, últimamente estuve en 7, y más allá de todas las cuentas que tenemos que ordenar y de todo lo que nos cuesta para llegar a una sociedad más equitativa, este es el mejor país del mundo. Me dice, yo le avisé a mis amigos, los perros, me voy a Paraguay porque tengo vacaciones en el banco y después tengo que volver, no me puedo quedar. Y cuando llegué a Asunción, me estaban esperando los perros en el aeropuerto. Y yo dije, ¿en qué país del mundo tus amigos, ex compañeros de colegio te esperan en el aeropuerto, te raptan y te dicen a comer un asado? Tal, llevámoslo de tu vieja para que le des un beso y un abrazo. Y después a comer el asado. Y después a comer el asado. Y dice, solamente eso pasa en este país. Él se llama César Adario. Yo te voy a presentar a él. Con él tenés que hablar, Nico. Con mucho gusto lo haremos. Nos vamos a un corte y los interesados en auspiciar aquí en El Milagro Paraguayo pueden escribir al número que figura en el banner.